Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en este espacio virtual. Este va a ser un video, ¿sí? A manera de suplir en algún punto nuestro encuentro, ¿sí? Del lunes 27 de septiembre del 2021. Bien, en este momento particular estamos finalizando ya la unidad 3, ¿sí? ¿Se acuerdan? La fundación del segundo narcisismo y analizando un poco el trabajo psíquico de la adolescencia, ¿sí? Vamos a tomar en este espacio, ¿sí? El texto de Nacio, ¿sí? Acerca de la histeria, digamos, la neurosis de crecimiento que significa la adolescencia, ¿sí? Y se llama La adolescencia es una saludable histeria de crecimiento, ¿sí? Con esto damos paso a la presentación, ¿sí? Ya como aparecía en el módulo 3, sabemos y venimos trabajando la adolescencia como un momento de quiebre, como un momento de crisis, ¿sí? En donde el sujeto tiene que volver a reorganizar su estructura yoica, ¿sí? Y de esta manera poder realizar cambios en 3 dimensiones, ¿sí? Que lo aquejan a partir de la angustia que le viene internamente y que percibe internamente debido a los cambios puberales, ¿sí? Estos cambios puberales, que son de orden biológico, ¿sí? Hay que domeñarlos de alguna manera y el adolescente lucha de alguna forma en todos esos años en donde transita la adolescencia para poder generar nuevas significaciones, ¿sí? Nuevos lugares de identificación, ¿sí? Con otros y a su vez poder, digamos, acomodarse a un nuevo yo, ¿sí? A una identidad nueva. Entonces, desde este punto de vista tenemos cambios a nivel intrasubjetivo, ¿sí? Del adolescente, reorganizaciones psíquicas que tienen que ver con las instancias psicoanalíticas, ¿sí? Que nosotros vemos del aparato psíquico, el yo, ¿sí? Como una instancia mediadora en contacto con la realidad exterior que media entre esa angustia pulsional, ¿sí? Que proviene de la conflictiva también entre el yo y el ello, ¿sí? Que es la dimensión pulsional más pura, por decir algo, ¿sí? Que no tiene, digamos, es atravesada por el yo, digamos, es como que rompe. El ello es el polo pulsional y de alguna manera el yo tiene que tratar de darle significación a esas pulsiones y a la vez el yo, ¿sí? Como este sistema, ¿sí? Preconsciente-consciente, lucha también con la sobreexigencia yoica, ¿sí? ¿Se acuerdan que veníamos trabajando el hecho de la reedición de la conflictiva edípica, ¿sí? De alguna forma, estos cambios puberales reeditaron de alguna manera esas mociones pulsionales, ¿sí? Que sentía el niño o la niña, en el momento en que se constituyó el superyo, ¿sí? Durante el complejo de Edipo. De esta manera, él o ella había renunciado, ¿sí? A ese deseo por su objeto de amor, que era la madre, y de alguna manera creado un lugar, ¿sí? Que empezaba a darle forma a este camino, ¿sí? De la exogamia, ¿sí? Bajo la ley del incesto. De alguna forma, durante la adolescencia, en este caso, Nacio nos va a hablar de este sujeto adolescente, claramente que es miembro de un sistema familiar y donde allí también se tienen que dar cambios, ¿sí? A nivel intersubjetivo, ¿sí? A nivel intrasubjetivo tratando de controlar, de combinar esta cuestión de las propias pulsiones, ¿sí? Realizando también el trabajo de la identidad sexual, ¿sí? Y a su vez tratando de lidiar entre estas dos instancias, ¿no? Entre la pulsión del ello y la instancia moral, enjuiciadora, ¿sí?
que aparece como de forma hipertrófica, dice, como de forma muy exagerada y muy violenta, el superyo, ¿sí? En este momento, entonces, vemos que también la conflictiva se da a nivel de relaciones intersubjetivas, en donde el adolescente lidia también por su lugar social, ¿sí? Y familiar dentro de la institución familia, y es allí en donde esto lo condiciona en su proceso de socialización, ¿sí? Pero también obviamente le permite, ¿no?, incorporar valores, creencias, modalidades afectivas y cognitivas a partir de las cuales el sujeto va a construir su propia subjetividad, ¿sí? Dice que el sujeto adolescente presenta, ¿sí?, una neurosis de crecimiento, es un momento de crisis, ¿sí?, que es una neurosis sana, ¿sí?, y que es una neurosis necesaria para poder volverse adulto, ¿sí? Dice, el adolescente no siempre puede hablar de lo que le pasa, ¿sí?, porque no puede identificar bien lo que siente, ¿sí? Presentan en general los adolescentes un sufrimiento, ¿sí?, dice, confusamente sentido, ¿no? Como informulable de alguna forma, porque es como un sufrimiento inconsciente que está más expresado, ¿sí?, o mejor expresado en algunos comportamientos impulsivos, ¿sí?, que pueden vivir conscientemente y puesto de alguna manera en palabras, ¿sí?, este sufrimiento. Así que es como que se debate todo el tiempo, ¿sí?, en una serie de duelos que tiene que realizar. Acuérdense que nosotros, desde esta materia de Psicología 2, vemos y analizamos, ¿sí?, el proceso de subjetivación a la luz del enfoque del ciclo de vida, ¿sí? Este enfoque del ciclo vital nos habla de las ganancias y de las pérdidas que va teniendo un sujeto. Y en este proceso, ¿sí?, de distintos duelos que tiene que realizar, ¿sí?, por su propio cuerpo infantil, ¿sí?, matar al padre simbólicamente hablando para tomar un nuevo lugar, ¿sí?, también de su yo de niño, ¿sí?, que ya no existe. Todo eso genera un reacomodamiento en donde el adolescente, ¿sí?, a la manera de un cangrejo, ¿sí?, cambiando su caparazón, se siente muy vulnerable, muy frágil, ¿sí? Ignacio compara esto con una neurosis, ¿sí?, histérica de alguna manera. Es como que presenta tres estados del yo, ¿sí?, que puede ser un yo que cuando sufre o se siente que no es amado, puede ser un yo histérico, ¿sí? El sujeto se siente que obviamente hay conductas de los demás, ¿sí?, siente el afuera como la realidad exterior como apremiante y de alguna forma se siente como no amado o mal amado o que le sucede, es como muy autorreferencial, ¿sí?, todo a sí mismo y de alguna forma como que el mundo no lo quiere, ¿sí? Ese es el yo histérico. Después un yo más fóbico o angustiado, ¿sí?, donde se encuentra bastante entristecido, ¿sí?, y donde esta instancia superyoica, ¿sí?, va o se dirige hacia sí mismo, hacia el sí mismo del sujeto, con una exigencia incontrolable, ¿sí? Se siente este yo muy humillado, de alguna manera, por decirlo así, muy empobrecido, ¿sí?, y con una carga importante de angustia, ¿sí?, de tristeza. Y por otro lado también vemos un yo de alguna manera obsesivo, ¿sí?, ya que también el sujeto se siente impotente, ¿sí?, por este deber ser o no poder hacer, o no poder concretar, o no poder llegar, ¿sí?, y cumplir esas expectativas que quizás los padres hayan depositado en él o en ella.
En este caso, se empiezan a dar conflictivas también a nivel intersubjetivo, ¿sí? De la dimensión intersubjetiva con los padres, ya que no puede llegar a cumplir estas expectativas, ¿sí? Y esto que decíamos, se siente entristecido, se siente apremiado, ¿sí? O apremiada, se siente bastante vulnerable, entonces toma que toda su realidad exterior es como que le representa una amenaza contra su yo y contra su sí mismo. Siente esto como una amenaza ya que está experimentando un yo en recambio, digamos, un yo muy vulnerable, ¿sí? El cual necesita, obviamente, de estos reacomodamientos, ¿sí? Para poder sentirse seguro. Entonces, todo lo que ocurre a su alrededor lo vive como una amenaza, ¿sí? Contra ese yo bastante frágil, ¿sí? Y debe también poner ciertas barreras, ¿sí? Muy tajantes, quizá en cuestiones donde no se identifica o no opina lo mismo que otra persona, ¿sí? Y hay como un completo rechazo. Es decir, de alguna forma, esta adolescente, ¿sí? Sufriente, se defienden contraatacando, ¿sí? Se sienten, dice, con una como violencia epidérmica, ¿sí? Le sale por los poros esta irritabilidad que manifiesta en conductas, ¿sí? Abiertas frente a otros y sobre todo frente a sus padres, ¿sí? Ya que en esta conflictiva edípica también tiene que poder domar, ¿sí? Y controlar esas pulsiones, ¿sí? Esas pulsiones y esas mociones pulsionales que en el momento de la adolescencia van a caer bajo la primacía genital y que realmente el adolescente o la adolescente se da cuenta que moralmente no es correcto sentir este deseo, ¿sí? Frente a las figuras parentales, ¿sí? Entonces, de alguna manera necesita, ¿sí? De poder, de alguna forma, poder conciliar, ¿no? Estas mociones. Dice, el narcisismo, ¿sí? En este caso, que es el asiento de la identidad, necesita de esa segunda fundación, ¿no? Necesita de esa refundación. En este momento el narcisismo parece como el sujeto se siente como un globo inflado en su narcisismo, ¿no? Como que cualquier cosita puede llegar a pincharlo, sí, pero muy, muy engrandecido. Es decir, ante este empobrecimiento que siente, se muestra muy engrandecido, es decir, se muestra como una postura muy contraria, ¿sí? Dice, el yo del adolescente es frágil al estar amenazado por las pulsiones que irrumpen en el cuerpo, ¿sí? Y en ese caso, también el yo lo que va a activar desde el punto de vista dinámico del psicoanálisis va a ser ciertos mecanismos de defensa, ¿sí? Que acontecen, ¿sí? Que comprometen la adecuación a la realidad, como puede ser la intelectualización, ¿sí? Como puede ser la represión. Bien, el adolescente, al sentir su yo más frágil de lo que es, lo sobreprotege a este yo, como decíamos recién con la metáfora del globo, desarrollando una hipertrofia del narcisismo, así como engrandecido, un amor propio bastante exagerado, ¿sí? Bien, en los vínculos intersubjetivos, cualquier observación de los otros se siente como una herida narcisística a su amor propio, ¿sí? Se siente muy, muy frágil para recibir, ¿sí? Críticas, comentarios, ¿sí? Y padece como de cierta susceptibilidad histérica, ¿no? Es decir, presenta un miedo de ser humillado si se muestra vulnerable. Es decir, tiene tanto miedo de que los demás descubran de qué se trata o por qué se muestra vulnerable, ¿sí? Y también tiene mucho miedo si se muestra servil ante las exigencias parentales, ¿sí? Tiene como estas dos polaridades, ¿no? Por un lado,
no desea concretar ese deseo de los padres, ya que tiene miedo de llegar a ser servil y que en esa servidumbre, por decir algo, caiga de nuevo en el lugar de niño obediente, ¿sí? Como era su yo años antes en la etapa de latencia. Y por otro lado, este miedo a la humillación, ¿no? Si se muestra vulnerable, si se muestra sus defectos, muestra sus sentimientos, puede llegar a ser humillado, ¿sí? A ser atacado. Bien, entonces aparecen ciertos síntomas que son normales, ¿sí? En un adolescente normal, que son esta constante, obviamente, esta angustia o esta tristeza, ¿sí? Este mal de amores, como decíamos en el yo histérico, y esta constante rebeldía con una actitud defensiva, ¿sí? Por un lado se muestra desafiante, ¿sí? Dijimos la mejor defensa es un buen ataque, ¿sí? Tratando de ser como bastante filoso con su discurso, con sus palabras, midiendo las distancias con los demás, ¿sí? Siendo bastante cortante de sus espacios, de sus momentos, ¿sí? De su privacidad. Este adolescente necesita encontrar un espacio tanto físico como identificatorio, ¿sí? Buscando en otros un modelo, ¿sí? Buscando nuevos discursos que le puedan hacer de espejo para ese yo y en el cual el yo se sienta alojado, ¿sí? Y por eso toma esta actitud defensiva, ¿sí? Decimos que también lo que acontece es una urgencia, ¿sí? Vinculatoria por establecer nuevos vínculos y una urgencia identificatoria. Bien, en este caso Nacio nos propone, ¿sí? Unas viñetas a la manera, quizás un guión, ¿sí? Como si el adolescente nos contara o nos relatara qué es lo que ocurre. Y lo que dice es lo siguiente. Si el adolescente dijera lo que siente, diría esto. Cualquier cosa antes que sentir la vergüenza de ser descubierto, tal como me siento en lo más profundo de mí mismo. Débil, sometido o culpable, ¿sí? Tiene miedo a esas tres cosas, de parecer o de que lo descubran débil, ¿sí? Sometido o culpable. Y para evitar la vergüenza y la humillación, tengo que rechazar absolutamente toda palabra, todo pedido o toda exigencia de los adultos que desenmascararía mi debilidad, mi inferioridad o mi dependencia, ¿sí? Bien, entonces, acá Nacio hace un análisis acerca de que estos conflictos desencadenantes en la adolescencia entre padres e hijos, ¿sí? Estallan porque están motivados por este miedo, ¿sí? De exponerse, ¿sí? A la humillación, a mostrarse inútil frente a los ojos de todos, ¿sí? Acuérdense, hablamos de una instancia superyoica muy dura, muy exigente, y ante todo también el mostrarse inútil ante sus propios ojos, ¿sí? Para no sentirse débil, dijimos, el adolescente polariza entre la agresión, ¿sí? Y ataca. Bien, dice, pero no hay humillación más dolorosa, más temida incluso por el adolescente que hacer feliz a un adulto que le hace un pedido, ¿sí? Ya que dijimos que quedaría en ese lugar, ¿sí? Infantil nuevamente, si complaciera todo el tiempo a sus padres. Desconfía, obviamente, de toda mirada que se le dirige, ¿sí? Es como una mirada donde se siente hurgado en su intimidad, ¿sí? Y esto no le gusta. Bien, y retomando con este miedo que siente el adolescente, ese miedo es respecto, ¿sí? De una herida narcisística a su propio yo, ¿sí? A ese yo todavía pequeño, todavía un poco infantil, todavía frágil. Entonces teme, ¿sí? Que este yo, que es lo más preciado que tiene, ¿sí? Sea lastimado o sea herido. Bien, Ignacio
también nos propone ¿sí? Algunas frases para analizar a través de la siguiente pregunta ¿sí? o eje problematizador, que sería, ¿por qué nuestros adolescentes son tan insoportables en la casa? Y la respuesta del adolescente sería algo así como, mi yo es objetivamente frágil, ¿sí? El yo del adolescente es frágil, ¿por qué? Como dijimos, porque está inacabado, ¿sí? Todavía está transitando este proceso de subjetivación, todavía está en formación y es frágil porque está amenazado, digamos, está amenazado por estas pulsiones, ¿sí? Que irrumpen en su cuerpo y las cuales le generan angustia y un pensamiento rígido, digamos, como hipermoralista que quiere reprimir estas pulsiones. Por un lado, esa frase, entonces, que ya explicamos, que por qué el adolescente es tan insoportable, porque su yo es objetivamente frágil. Primera frase. Segunda frase, ¿por qué nuestros adolescentes son tan insoportables en casa? Pues dice, para consolidar mi yo muy frágil, lo voy a amar desmesuradamente. Voy a hacer como esta metáfora del globo, lo voy a engrandecer, voy a hacer un narcisismo hipertrófico, ¿sí? Al sentir su yo más frágil, lo sobreprotege, ¿sí? Y desarrolla este amor propio exacerbado y o exagerado, ¿sí? Que es el narcisismo hipertrofiado del adolescente. Esa es la segunda frase. Tercera frase de por qué los adolescentes son tan insoportables en la casa, porque, ya dijimos, tienen un yo frágil, sobreprotegen su yo frágil, ¿sí? Con este amor propio desmesurado. Y por último, al proteger a mi yo frágil, me vuelvo cada vez más susceptible. Como tengo que defenderme y defenderme y defenderme, y de alguna manera aparecen muchos mecanismos de defensa, ¿sí? Se vuelve mucho más irritable, irascible, ¿sí? Porque está como en una actitud de alerta, ¿sí? De sobreprotección, ¿sí? Entonces, la más mínima observación que provenga de la realidad, que provenga de sus seres queridos o de los adultos, constituye una afrenta y una herida a su amor propio, ¿sí? Para evitar esta herida, desarrolla, ya dijimos, esta susceptibilidad enfermiza, ¿sí? Y estos ataques, ¿no? Entonces, la cuarta frase sería rechazo. ¿Por qué nuestros adolescentes son insoportables en casa? Porque rechazo toda solicitud que venga de mis padres, ¿sí? No acepta nada por este miedo a ser humillado si muestro, ¿sí? Mis sentimientos, ¿sí? Y me muestro vulnerable, ¿sí? Y ya dijimos, porque no quiere ubicarse como un objeto servil, ¿sí? Y por otro lado, no quiere sentir este miedo a esta humillación, ¿no? Entonces, va como pivoteando este adolescente con esta neurosis histérica entre la rebeldía, ¿sí? Estos ataques, estos estallidos, y, digamos, en ponerse como en contra del discurso parental y en defenderse, ¿sí? Y como hablábamos al comienzo, ¿sí? Habíamos dicho que en la infancia, ¿sí? Se deben realizar algunos duelos, ¿sí? A la manera de ciertas ganancias y de ciertas pérdidas. Y el duelo de la infancia en la adolescencia es que el joven o la joven debe perder ese universo de niños, ¿sí? Este yo infantil, y conservar, o sea, volver sobre sus pasos, sobre su propia historia, sobre quién fue, de alguna manera, para conservar en sí mismo como esas sensaciones placenteras, ¿sí? Se debe crear o recordar, digamos, ese camino, ¿sí? De esa historia, o sea, reflexionar, volver a historizar, ¿sí? Ya que somos sujetos, sí, que cuando nos pensamos en quiénes somos, ¿sí? ¿Qué soy? Es una de las preguntas de los duelos.
en la adolescencia para poder responder esta pregunta acerca de la identidad, qué características tengo, eh, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, mis virtudes, mis defectos, cómo me ven los demás, ¿sí? Él o el adolescente toma muy fuertemente la palabra de los de afuera, de sus otros significativos, ¿sí? Y para conquistar la edad adulta va a tener que conservar esas sensaciones y esas emociones infantiles, ¿sí? Recuperarlas o recobrarlas y así también realizar ciertas pérdidas para poder conquistar y llegar a la edad adulta. Pero al ser un duelo es un momento, ¿sí?, de procesamiento, es un momento lento, ¿sí?, lleva años en la adolescencia hacer estos duelos, obviamente es un tránsito que se vive con dolor, que se vive muy lento, pero que también está en construcción, ¿no? En construcción de un nuevo proyecto, ¿sí?, de una historización, ¿sí?, de su sí mismo, de sus proyectos, ¿sí? Y donde el super yo muta de alguna manera o cambia, ¿sí?, esa perspectiva por ahí tan moralizante y tan vengativa de alguna manera y tan como una instancia tan enjuiciadora y tan severa hacia un super yo un poco más flexible, ¿sí?, en donde el sujeto pueda aceptar, ¿sí?, ciertas cuestiones y también pueda crear un proyecto identitario en el cual también pueda fijar un horizonte, ¿sí?, un ideal a conquistar, ¿sí? Ignacio nos cuenta aquí en este segundo capítulo, ¿sí?, de la adolescencia es un duelo de la infancia, que el duelo, dice, es un tiempo, ¿no? El tiempo que hace falta para aceptar vivir, el tiempo que hace falta para aceptar vivir con la ausencia definitiva, ¿sí?, de aquel a quien amamos y que acabamos de perder. En el caso del adolescente, sí, de alguna manera tiene que duelar o desligarse del niño que fue, ¿sí? Y por ahí volver a reconectar con esas vivencias infantiles, ¿sí?, que a veces no quiere. Y dice, para hacernos adultos, felices de ser adultos, aún necesitamos amar al niño que hemos sido, ¿sí? Aceptar, amar a ese niño, ¿sí? Es por ello que nos regala otra frase, madurar es ganar penosamente la flexibilidad de amar, ¿sí? Madurar es ganar penosamente la flexibilidad de amar. El amor de sí mismo, ¿no?, del pequeño niño se ha transformado, es decir, encuentra una nueva forma de amar. Al final de la adolescencia, en amor del joven adulto por su infancia pasada, ¿sí? En el fondo, en un adolescente, el duelo de su infancia es, ante todo, un cambio imperceptible en la manera de amarse a sí mismo, ¿sí? Es encontrar otra manera de amarnos, ya que perdimos, ¿sí?, en la vida cotidiana a ese niño que fuimos. Y ahora necesitamos, ¿sí?, poner esa distancia para poder reconocernos en ese niño y encontrar una nueva forma de amar, ¿sí? Esto también va a estar implicado luego a partir de Cao, también lo hemos visto, y a partir de Gracie, en la identidad sexual, ¿sí? Encontrar nuevas formas también de identidad sexual como formas también de expresión, ¿sí?, de estos vínculos y de poder catequizar y de libidinizar estos nuevos vínculos, ¿sí? Este reencuentro con el objeto, tomando, ¿sí?, de la infancia lo más preciado, lo más querido, atesorando esas sensaciones y dejando ir, ¿sí?, aquello que de alguna manera no es funcional al yo actual, ¿sí?, y también a su nueva corporeidad. De alguna forma, ¿sí?, este duelo por la infancia
es como un vaivén, todo el tiempo es un proceso en el cual volvemos innumerables veces a ese pasado, ¿sí?, que nos constituyó. Y de alguna manera, el primer amor nos hace revivir esas sensaciones de nuestro primer objeto de amor, que fue nuestra madre, ¿sí? Y a su vez, de alguna manera, para historizar y para poder crear este proyecto identitario, necesitamos volver sobre lo que fuimos y entender quiénes somos. Es decir, realizar innumerables viajes al pasado, ¿sí?, a través de sensaciones actuales, a través de recuerdos, ¿sí?, a través de expresiones, de exteriorizaciones, de emociones, en los cuales podamos vincularnos con ese niño, con esa historia, ¿sí?, que nos aconteció y poder comprenderla y entenderla, ¿sí? No podemos proyectar al futuro sin antes saber quién fuimos, ¿sí?, en un pasado. Entonces, esa proyección va a depender, ¿sí?, de poder reconocer, hacer un reconocimiento acerca de ese niño o de esa niña, ¿sí? Ignacio nos explica que para dejar atrás la infancia, el adolescente debe volver a ella sin cesar y sin cesar revivir esa infancia en la frescura de los nuevos encuentros. Por lo tanto, un joven que realiza este trabajo avanza gradualmente hacia su madurez, recordando el pasado innumerables veces y dejando volver ese pasado, ¿sí?, en acto una y otra vez. Deja que ese pasado vuelva, ¿sí?, y lo solidifique de alguna manera. Cada retorno al pasado, ¿sí?, y cada retorno del pasado marcan un paso hacia adelante, ¿sí?, un trabajo realizado, una construcción, dando lugar a un micro nacimiento, ¿sí? Para asumir esta metamorfosis y estos cambios, ¿sí?, de adolescentes, el adolescente debe separarse del niño que ha sido, ¿sí?, separarse de él o de ella, recordarlo sin cesar y volver, ¿sí?, y volver en ese pasado a través de las palabras, a través de emociones, a través de los actos que van a entretejer la trama de la vida actual. Y por eso es tan importante estos lugares de grupalidad, ¿sí?, durante este tránsito adolescente, lugares también simbólicos de expresión, ¿sí? En general es un muy buen momento para realizar deportes en conjunto, es un buen momento también para debatir, para armar grupos de debate acerca de cuestiones sociales, para emprender proyectos, ¿sí?, por ejemplo, artísticos, ¿sí?, hacer teatro, canto. ¿Por qué? Porque se realiza también este trabajo. A partir de estas propuestas, ¿sí?, podemos propiciar y mejorar, ¿sí?, este trabajo psíquico, ¿sí?, del adolescente y que pueda hacer estos duelos, estas metamorfosis, ¿sí?, de una manera mucho más armónica, ¿sí? Pero bueno, este duelo es un vaivén, ¿sí?, entre el presente y el pasado y avanzamos retrocediendo, ¿sí? Pareciera una contradicción, pero avanzamos retrocediendo, haciendo sucesiones diversos y múltiples viajes a nuestro pasado, ¿sí?, para poder resurgir en el presente, para poder dar con un nuevo nacimiento, ¿sí?, para poderle darle sentido al presente y poder proyectar un futuro. Bien, y con esto terminamos y les voy a dejar una pregunta acerca de esta lectura para que podamos pensar conjuntamente para nuestro próximo encuentro, que ustedes puedan dar cuenta de cuándo acontece, ¿no?, el fin de la adolescencia y la entrada en la edad adulta. ¿Cuáles son las cuestiones que debemos tener en cuenta? Bueno, nos vemos en algún otro episodio y otro video, ¿sí? En este compartimos, ¿sí?, a Nacio y a la adolescencia como una saludable histeria de crecimiento.
Hasta luego.